En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar de la producción de trigo. Conversamos con el doctor Pablo Abate, que es profesional de la unidad integrada y responsable de la red de ensayos de trigo de INTA Balcarce. Bueno, le vamos a preguntar a Pablo a ver cómo se encuentran los cultivos, qué pasa con el trigo en este momento respecto a la fertilidad, la sanidad. Bueno, de esto nos vamos a entrar. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Y bueno, respondiendo lo que cuestionabas, este año lo que tenemos es, por lo menos en la zona, un suelo que ya prácticamente recargó el agua útil. Eso es bueno. Y si uno se va más al norte y más al oeste, la situación no es tan favorable, así que verdaderamente estamos en una buena situación respecto al resto de la zona triguera del país. Perfecto. Pablo, ¿se puede decir en este momento que el suelo está en capacidad de campo? Digo, que tenga ya el recurso hídrico suficiente para lo que es el desarrollo de los cultivos. Sí, la mayoría de los lotes que hemos mostrado estaban en capacidad de campo. Y eso es bueno porque da un margen de agua por si las lluvias se espacian o se hacen escasas. También puede ser un problema porque si hay lluvias abundantes puede haber lavado de nitrógeno del suelo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, porque se están pronosticando lluvias, ese famoso Niño que aparecería en primavera, porque hay muchas zonas que no ha ocurrido todavía esas lluvias importantes, pero acá se pronostican lluvias importantes ahora a partir de estos días. ¿Esto perjudicaría un poco los cultivos y la relación con el nitrógeno, como está señalando? Bueno, el riesgo de si hay lluvias importantes es que se va a lavar el agua del suelo y con el agua se puede lavar el nitrógeno. Ahora, la verdad es que los niveles de nitrógeno que hemos visto en la zona son bastante bajos. Por lo tanto, en la práctica, la posibilidad de que se lave el nitrógeno es si se fertilizó. Si no se fertilizó, lo que se va a lavar el nitrógeno no tendría que ser algo significativo. ¿Sería el momento de hacer alguna aplicación viendo estos, digamos, niveles bajos de nitrógeno? Sí, se puede empezar a fertilizar ahora, sobre todo los ciclos largos. También se puede esperar un poco si hay pronóstico de lluvia y el suelo está a capacidad de campo, porque fertilizar en esa situación significa que si llueve mucho, parte del nitrógeno que uno aplica se va a perder. Y el productor, bueno, ha hecho o está haciendo todo su paquete tecnológico, digo, porque arrancamos con la fertilización fosforada, ahora el tema del nitrógeno. ¿Se está haciendo todos los deberes para el cultivo? Bueno, la verdad no ando controlando a los productores, pero supongo que sí, o sea, y en la medida que si se arrancó con una fertilización con fosfato de amónico, tiene que haber un nitrógeno inicial como para poder demorar la primera aplicación hasta un momento que sea más adecuado. Me refiero a que haya menos riesgo de lavado. Bueno, acá la pregunta del millón, ¿no es cierto? Cuando hacemos una fertilización nitrogenada, digo, hacemos una posibilidad de un rendimiento potencial. Decimos 6.000 kilos, 7.000 kilos. Bueno, ¿a dónde podemos apuntar? Mirá, en la red hemos llegado con los ciclos largos, rendimientos promedio de 3 años de cercanos a 7.500 kilos, y no de un cultivar, sino de, te diría, 5, 6 o más cultivares. Así que eso, por lo menos a nivel experimental, se puede obtener. Si te fijas, rendimientos de, por ejemplo, la preside, la zona llegan a rendimientos bastante parecidos. Tal vez un poquito más bajo, en lugar de 7.500 sean 7.300, 7.200, pero digamos, se alcanzan esos rendimientos, no son excepcionales. De manera que la ecuación para la aplicación de nitrógeno tendríamos que tener a lo mejor como techo o quizá como premisa llegar a los 7.000 kilos. Sí, se podría pensar en lotes de 7.000 kilos, sí. Lo que conviene es ir ajustando la fertilización a medida que avanza el ciclo, o sea, hacer, por ejemplo, este año que hay poco nitrógeno, van a hacer una primera aplicación que no sea el 100% de la dosis, y después, más adelante, podría ser a principio de cañazón, fin de macollaje, hacer una aplicación en la que uno corrige el rendimiento esperado de acuerdo con la expectativa que tenga el cultivo, y bueno, esa fertilización funciona eso. ¿El chequeo por colorimetría es efectivo, Pablo?
Digamos los colorimétricos que dicen, bueno, el verdor, más verdor, menos verdor. Funciona bien si tenés una franja, lo que se llama la franja de suficiencia, una franja que vos tengas una dosis más alta, entonces por comparación la cosa funciona bien. Si vos querés tener un valor absoluto, solamente con el valor de SPAD o algo parecido, ya es más complicado, más inseguro. O sea que siempre tenemos que hacer análisis de suelo a por lo menos 20-40. Por un lado te podés hacer análisis de suelo inicial, pero para decidir la segunda aplicación conviene hacer una franja, una maquinada, con una dosis por lo menos del doble a la que uno esperaría, y entonces pues hace el seguimiento de color del lote y de la franja para ver qué tan importante es esa diferencia. Si no se tiene el colorímetro, ¿se puede hacer un poco a priori, viendo un poco desde el punto de vista de la visión de cada uno, esa comparación? ¿O digamos, conduce muchos errores? Bueno, la verdad que si estás canchero, a ojo te sale. Yo en general he visto que lo que saco a ojo no da muy distinto a lo que me da mi nota, pero bueno. Otra posibilidad es usar el celular. Hay aplicaciones que permiten calcular la cobertura de un cultivo. Sacan fotos perpendiculares al piso y habría que sacar fotos en la franja de suficiencia y en el cultivo normal. Esas fotos tenés dos alternativas. Una es usar alguna aplicación para analizarlas. A mí muchas de las aplicaciones que ya están no me terminan de convencer, pero digamos que son rápidas. Las otras es analizarlas con un programa específico para imagen, de forma tal de poder calcular la cobertura verde. Ese sistema es un poco más preciso, pero se necesita saber manejar el programa y ponerle que, no sé, 1 minuto por foto te va a demorar. Lo otro es más instantáneo. Con el celular se puede hacer todo lo que decíamos hoy, ¿no? Pablo, bueno, el tema de la cobertura, aquellos cultivares de ciclos largos que seguramente están en pleno macollaje, están cubriendo bien el suelo, entiendo, por todo lo que ha acompañado las lluvias, las precipitaciones. Mira, lo que es acá en la red, los ciclos largos, la red se empieza a sembrar el 10 de junio y está bastante chiquito el trigo. Entiendo que eso básicamente por frío y no por otro problema. Entonces no está cubriendo tanto el surco ahora. Yo diría que la cobertura del surco se va a dar dentro de, no sé, 7, 15 días, por ahí, 1 o 2 semanas. Ahora, hay muchos lotes que se han sembrado más temprano. En general la tendencia de los productores es a sembrar incluso más temprano que las fechas de primera siembra en la red en los últimos años. Eso antes no era así. Entonces, bueno, esos lotes sí es de esperar que estén cubriendo más el suelo. Nos tenemos que despedir, se nos ha terminado el tiempo del programa, pero antes los invito a que se acerquen a Talú Vinoteca. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana.